Ara sí que s'escolta, veritat? Bé, dic que soc Ricard Martínez, cap del Servei de Transparència, i que van a tindre l'oportunitat de gaudir dels ponents al llarg de tota la sessió i de suportar-me a mi també al llarg de tota la sessió, que no me n'aniré d'aquí. Anem a començar ja. Informar-los, abans de començar, que aquesta sessió va ser objecte d'enregistrament per a la seva posterior divulgació i que fins i tot estem fent una prova, una experiència de llançar-la per Periscope. Per tant, en aquest sentit, han de saber vostès que aquells que durant la sessió eventualment intervinguen, la seva intervenció quedarà registrada. Val? No és per animar, sinó per complir amb la legalitat vigent i informar-li a la gent que la seva imatge, veu o creació serà distribuïda i, per tant, que senten lliures d'intervindre o no, sabent ja des del primer moment que això està produint-se. Dit això, anem a començar ja. Val. Anem a començar ja. Dir-nos també que hem informat als ponents que la jornada s'anava a enregistrar i després es publicarà i es difondrà per a públic ús i difusió i divulgació del coneixement. Per aquesta raó trobaran que alguns ponents, com és el meu cas, que quan fan una intervenció a València, com estan escoltant, la fa en valencià, avui la faré en castellà perquè entenc que el coneixement que generem així no sols s'interessa en la comunitat valenciana o en l'àrea lingüística, sinó que més enllà. Per tant, alguns dels ponents segurament farem una excepció a la nostra pràctica a València. Dit això, comença la sessió inaugural amb la presència de la secretària autonòmica de Transparència i el senyor diputat delegat de Transparència i Govern Obert de la Diputació de València. Gràcies. ¿Empiezo yo? Bueno, pues solo para dar la palabra, entonces, muchas gracias a todos y a todas por venir. Estamos comentando antes Zulima y yo que no sé si nos teníais que haber pasado algo para firmar, ya hablaremos de la parte más jurídica de eso de vais a ser grabados. Nada, solamente muchas gracias a todos y a todas por venir. Le paso la palabra a Zulima y después cerraré. Vamos a hacer un inicio de debates simplemente desde aquí, pero lo interesante, y hablaremos luego de ello, es que hagamos una metodología participativa en el que entre todos y todas podáis hablar de qué es eso de la transparencia. Muchas gracias. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Ricard. Gràcies, a més, per la teva preocupació en la matèria de protecció de dades i de dret a la intimitat, que a més jo crec que és una qüestió interessant i a més també una contrapartida sempre a la part de transparència. Moltes vegades es parla molt de transparència i poc de protecció de dades i crec que són qüestions absolutament complementàries. Siguen, en primer lloc, les meves paraules d'agraïment a la Diputació de València per l'intens treball que s'està realitzant per a portar la transparència a cada racó de la província i també a cadascun dels nostres pobles. Jornades com aquesta, que compta amb la cooperació de la Conselleria que representa, són un exemple de la feina que estan fent els treballadors de la Diputació amb la direcció del diputat que m'acompanya en aquesta sessió, en aquesta jornada, i per tant, enhorabona, Roberto, per la vostra tasca al front de la transparència en una institució com és la Diputació de València. Les administracions públiques estem teixint xarxes que ens permeten la cooperació i l'acció conjunta. En aquest cas, ajuntaments, Diputació, Generalitat, volem aprofundir en el camí cap a un govern obert. En aquest sentit, en juny, la Conselleria i la Diputació vam signar un conveni amb l'objectiu d'establir un marc de referència comú per a desenvolupar polítiques, la qual cosa significa un suport recíproc en matèria de tecnologia, de formació i d'intercanvi d'experiències. Encara que després d'aquesta presentació vaig a tindre l'ocasió d'aprofundir un poc més sobre la transparència i de fer una xicoteta reflexió, permeteu-me almenys que sí que duga a aquesta inauguració algunes paraules en relació a la mateixa. La nostra democràcia s'està transformant notablement, al mateix temps que ho estan fent també les nostres institucions i també les organitzacions socials i polítiques. Assistim a canvis en la percepció de la forma en què es relaciona la ciutadania entre ells i amb el seu entorn i la forma que es relaciona els ciutadans amb els poders públics. És fonamental, per tant, reflexionar sobre els beneficis de l'aposta
dels governs per una forma de govern diferent, per una forma de governar molt més pròxima a la ciutadania i molt més oberta. Estem en un moment perfecte per a la reflexió i per a la creació d'un nou model d'administració que desenvolupe polítiques de transparència i de rendició de comptes, a la vegada que creés mecanismes legals i posa a l'abast de la ciutadania eines i instruments que milloren la seva participació en els governs de les administracions. El protagonisme de la societat civil a la presa de decisions, en el disseny de polítiques i la participació de la ciutadania en l'administració i la gestió de béns i serveis públics és el que fa consolidar-se a les societats democràtiques. Entenem, per tant, que la participació ciutadana com una peça fonamental en el conèixer què és el que vol la ciutadania, per a permetre també la fiscalització de l'acció pública, per a millorar la rendició de comptes, així com per a possibilitar la recerca conjunta de solucions a problemes i situacions socials concretes. Concloem, per tant, que una marcada aposta per la renovació democràtica situa a la transparència i a la participació ciutadana no com a opcions, sinó com a obligacions. Per això, des de la Generalitat Valenciana, volem i tenim l'obligació de ser molt més transparents i l'obligació també de crear nous canals sòlids que permeten la incorporació de la ciutadania al desenvolupament d'aquestes polítiques. Volem construir la nostra terra conjuntament amb els ciutadans. Segur que aquests passos que estem donant, d'obrir finestres a la transparència, però també obrir les portes a la participació, donen un bon resultat. Abans d'acabar, i aprofitant aquest fòrum, amb representants del món local, m'agradaria recordar que el Consell va aprovar el Codi de Bon Govern, que és un instrument que guia les actuacions dels alts càrrecs, promovent la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania. Un codi que obliga als càrrecs de la Generalitat, però que permet als ajuntaments subscriure-lo per a que siga també aplicable a les seues corporacions. Ja ho va fer la Diputació de València, no fa molt, el tema de subscriure-lo. Per tant, vull convidar a tots els representants del món local a que puguen sumar-se a aquest codi o a que puguen fer les seues pròpies ordenances que regulen aquestes normes de conducta, aquests mínims ètics que els representants públics tenim que tindre a cadascun de les nostres ciutats, pobles o ciutats. Moltes gràcies, per tant, a les persones i a les diferents administracions que participeu en aquesta jornada per la vostra contribució al debat i a la reflexió. I gràcies a les persones, evidentment, que han fet possible aquesta jornada. Gràcies de nou a la Diputació i als seus serveis de formació i transparència, evidentment, i ho sap perfectament Roberto, que té uns serveis i uns funcionaris espectacularment bons. Per tant, enhorabona també per això. Amb sinergies, a més, entre administracions, estem segurs que arribarem a la meta de la construcció d'una societat verdaderament transparent i verdaderament participativa. Moltes gràcies a totes i a tots. Bueno, ahora mi turno. Yo es que me pierdo con esto del protocolo, nunca sé si empiezo, cierro o cómo está la cosa. Así que voy a empezar de nuevo agradeciendo a todo el mundo que hace posible unas jornadas como estas, al equipo del servicio, como siempre, desde el que está en la inscripción y ahora en la puerta, hasta el que está aquí en la mesa acompañándonos. Muchas gracias a la DEID por cedernos este espacio, a todos y a todas por venir, como he dicho, a los ponentes, que creo que, como siempre en las jornadas, tienen un nivel muy interesante y creo que todos vamos a aprender mucho, y también a las compañeras de FESOR que están haciendo la interpretación hoy. Tendemos normalmente a hablar demasiado rápido, espero que nos lo sepan perdonar, pero quiero pedir un fuerte abrazo para las compañeras de FESOR. Bueno, el qué y el cómo, ¿no? sobre estas jornadas. Si hablamos del qué, lo que estamos hablando es de cultura de gobierno abierto. Nosotros enmarcamos todas estas jornadas que estamos realizando dentro de lo que llamamos uno de nuestros ejes transversales, uno de nuestros ejes fundamentales, que es la cultura de gobierno abierto. ¿Qué significa esto? Significa cambiar el paradigma democrático en el que estamos trabajando. Antes la compañera hablaba de transformación democrática, podemos hablar de innovación democrática. En realidad da igual los términos que utilicemos. Lo que estamos hablando es de mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones y también de la relación con la ciudadanía. Para ello estamos realizando estas jornadas, como decía, cada vez enfocados a un tema. El tema de hoy va a ser la transparencia.
que además cuando empezamos a trabajar en Gobierno Abierto fue la primera preocupación de los ayuntamientos, porque estaba a punto de entrar la ley a la que antes se hacía referencia, también estaba a punto de entrar la ley estatal y todo el mundo iba muy ahogado. ¿Qué está pasando? No estábamos preparados. ¿Qué vamos a hacer ahora, ¿no? Probablemente sea una de las cosas de las que hablaremos hoy, pero en realidad lo vamos a hacer con mucho menos ahogo de lo que lo hicimos en aquel momento. Yo recuerdo las primeras reuniones presenciales antes del 9 de octubre, cuando entró en vigor, y la gente venía realmente muy ahogada, pero era la tónica habitual, era todos los ayuntamientos. Y en realidad lo que hicimos en esas reuniones presenciales fue terapia, ¿no? ¿Qué mal estoy? Yo también. Bueno, pues si somos dos, mejor. Y resultó que no éramos dos, sino que éramos muchos, ¿no? El gobierno del Partido Popular había aprobado una ley a la que no había dotado de recursos y a la que no había preparado para que estuviéramos a la altura y para que pudiéramos desde las instituciones hacer lo que queremos hacer, porque todavía no me he encontrado ningún concejal o alcalde que diga no, yo no quiero ser transparente. Lo que me he encontrado es gente que dice por favor ayudadnos, necesitamos recursos para poder realizarlo. En cuanto al cómo, pues estas jornadas en concreto las realizamos en convenio con la Generalitat. Muchas gracias a la compañera Zulema Pérez por acompañarnos hoy. Y en ese marco de lo que decíamos antes, ¿no? Se acabó la competencia entre instituciones, ha llegado el momento de la colaboración, es la única forma de ser realmente eficientes y eficaces en los recursos públicos. Al final al ciudadano le dan igual si vienen de la Diputación, si vienen del Ayuntamiento, si vienen de la Generalitat, al final vienen de sus impuestos y lo que quieren es que sean lo más efectivos posibles. Hoy, por tanto, junto con la Generalitat y junto a ese convenio que firmamos hace unos meses, ahora no recuerdo, casi un año ahora ya, realizamos estas jornadas y esperamos que sean lo más formativas posibles en todos los sentidos, en todos los aspectos, que todos y todas aprendamos, también los que estamos aquí, que no estamos para sentar cátedras, sino también para abrir bien las orejas y escuchar. En cuanto a ese cómo, la metodología de hoy va a ser un poco diferente a lo que suelen ser las jornadas habituales. Pretendemos promover el debate, pretendemos promover el diálogo entre vosotros y vosotras y, por tanto, ahora solamente vamos a hacer una apertura, va a haber unos ponentes, pero luego la idea es que haya mucho diálogo. No me voy a extender mucho más, solamente decir que como en las otras jornadas hemos mezclado en la apertura de las mismas a técnicos y a cargos electos, en este caso también a estudiantes, que son el futuro, y les doy las gracias por acudir, en el sentido de que es necesario, ¿no? Es necesario que ambas partes trabajen conjuntamente. Yo recuerdo de esas primeras entrevistas que te hacían en las primarias en las que te decían, bueno, dime algo en lo que seas bueno y en lo que seas malo. Por mucho que sea una pregunta muy típica, a uno le causa un poco de rechazo este tipo de preguntas. Yo recuerdo que lo que dije es que creía que era bueno haciendo equipo. Yo estoy muy orgulloso con el equipo que hemos montado tanto en la Diputación de Valencia como en el Ayuntamiento de Valencia. Creo que es un equipo excepcional de funcionarios, funcionarias, de cargos del cargo público, espero la modestia no me pese, y también del equipo de asesores que nos acompaña. Creo que es fundamental el equipo, creo que es fundamental que las dos partes trabajen conjuntamente, creo que es fundamental que todos tengamos claro que la única forma de que la transparencia sea real es que todos y todas desde las instituciones la hagamos posible. Y sin más, muchas gracias por acudir, espero que todos aprendamos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, sorteadas las cuestiones técnicas de un teclado que uno desconoce y que voy a aprender a manejar más o menos al final de la sesión, vamos a dar comienzo a la jornada. Antes de dar comienzo, permítanme decirles que la jornada responde a un determinado relato. Desde la perspectiva técnica y siguiendo las indicaciones, evidentemente, de nuestros responsables políticos, hemos pensado en ofrecer a la comunidad, y por eso lo grabamos y después lo distribuiremos, un debate sobre la transparencia. A lo largo del año, la labor de la Consellería de Transparencia, plasmada, entre otras cosas, en el convenio que hoy nos reúne aquí, y nuestra propia labor, así como la de las propias universidades, nos acompañan algunos profesores particularmente significados en esa materia, ha extendido bastante la cultura de la transparencia y sus conceptos básicos. Llevamos un año trabajando y había llegado el momento de hacer dos cosas. Una es reflexionar sobre el valor de la transparencia y sobre su sentido, y eso vamos a hacer especialmente en la primera ponencia. Una segunda, exponer la visión que de esta materia se puede tener desde un ayuntamiento y el compromiso
que ha supuesto para los ayuntamientos de todos y cada uno de los tamaños, no solo de los ayuntamientos, digámoslo así, más destacables o con proyectos más interesantes, sino una visión real, exponer el trabajo que desde las diputaciones venimos haciendo y compartir los esfuerzos que la ciudadanía, por su parte, viene realizando. Por tanto, esto responde a un relato diseñado para trascender lo formal y entrar en el debate material sobre qué pensamos de la transparencia, qué creemos de la transparencia. Por tanto, en los espacios de interacción con el público les animamos, os animamos a participar y a aportar, porque en nuestra experiencia de estas aportaciones, de estos debates, siempre surgen ideas profundamente interesantes, como tendré oportunidad de contaros después. Yo, en privado, le he dicho algo a los ponentes que ahora voy a decir en público para que quede registrado. Como moderador voy a usar un concepto de disciplina prusiana. Pretendo que esto funcione a su tiempo y acabe a su hora. Solo llevamos, según mis cuentas, 2 minutos de retraso y no está mal. Vamos a tratar de mantener el horario. Dicho esto, les presento a nuestra ponente, Zulima Pérez Seguí, a la cual presento de memoria, porque al hecho de digámoslo así, la complicidad técnica une también una cierta amistad histórica. Zulima Pérez Seguí es profesora de Derecho Constitucional. Ha dedicado una parte significativa de su investigación a estudiar aspectos relacionados con la estructura territorial, pero también con muchos otros aspectos. No es bueno extenderse en la presentación de un profesor, es más sencillo irse a Google y buscar en Dialnet qué cosas ha hecho el profesor, que porta a porta es algo que hacen nuestros estudiantes antes de empezar las clases. Allí verán que su trayectoria investigadora es sólida, sus aportaciones muy interesantes, y precisamente por eso hoy hemos querido aprovechar su condición de investigadora en Derecho Constitucional y le hemos pedido que, por una vez, cosa que espero nos haya agradecido o no, obvie las cuestiones más institucionales relacionadas con la Consellería o con las Diputaciones y la hemos provocado. Le hemos preguntado, Zulima Pérez Seguí, ¿tú crees que la transparencia debería ser un derecho fundamental o que ya estamos bien con esto que dice la exposición de motivos de la ley, de la ley 19/2013, cuando señala que esto de la transparencia lo que desarrolla es el artículo 105b de la Constitución? Ella ha aceptado el reto, no sé lo que va a pasar aquí, tiene la palabra. Muchas gracias, Ricard. Ricard habla siempre desde el cariño, evidentemente. Son palabras que agradezco y además agradezco evidentemente la invitación y la confianza depositada en mí para poder pues, dejar un pequeño paso, mi pequeña aportación a este debate. Con la cuestión del tiempo yo agradecería que me vayan controlando porque evidentemente quien me conoce sabe que suelo alargarme bastante en el tiempo que me dan. Es un defecto que tengo, pero evidentemente si se va controlando, yo creo que esto de ponerme está demasiado cerca, lo pongo un poquito así y nos vamos apañando. Los que me conocen también saben que a mí me gusta, antes de entrar en el debate o antes de entrar en un debate y abordar la transparencia como derecho fundamental, me gusta explicar los conceptos, aunque sea de manera breve, sobre todo para acotar los términos del debate, porque empezar a hablar ahora sobre transparencia como derecho fundamental sin que parte de la sala sepa lo que es un derecho fundamental o sepa qué es la transparencia, al menos en materia de transparencia, yo creo que bastante gente de la sala estáis ya pues muy puestos en la materia, pero sí que al menos dejar unos trazos acerca de estos conceptos, del concepto de transparencia y de el concepto o qué significa que sean derechos fundamentales. Por lo tanto, me gustaría ir desgranando esta primera pregunta que se nos ha hecho, ¿es la transparencia un derecho fundamental?, en diferentes preguntas y lanzar algunas preguntas más para ir avanzando en el tema. En primer lugar, me gustaría hablar de transparencia y
es necesario, por lo tanto, abordar una primera cuestión, y es el hecho de qué es esto de transparencia, de qué hablamos cuando hablamos de transparencia y a qué nos referimos, a qué nos estamos refiriendo, cuando hablamos si la transparencia es o no es un derecho fundamental o si debe o no debe ser, porque una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Es necesario, por lo tanto, que nos adentremos un poco en su concepto y en las diferentes manifestaciones que existen de transparencia. En segundo lugar, como no puede ser menos, hablaremos de los derechos fundamentales. Lo haremos muy de pasada, pero sí que estableceremos al menos cuáles son las características básicas y sobre todo cuáles son las garantías que nos dan los derechos fundamentales. El mismo denunciado de la conferencia, por lo tanto, nos lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué es un derecho fundamental? Y sobre todo, ¿qué supondría que la transparencia fuese o no fuese un derecho fundamental? Y finalmente, tras estas dos cuestiones básicas, yo creo que para el debate, intentaremos plantear cuál es el debate actualmente, tanto doctrinal, tanto a nivel de la doctrina como a nivel de la jurisprudencia, es decir, como la base jurisprudencial del mismo, y evidentemente cuál es nuestra opinión y cuál es nuestra posición en relación a la fundamentalidad o no del derecho de transparencia. Por lo tanto, ¿qué es transparencia y por qué transparencia? En primer lugar, ¿por qué transparencia? Esta es una cuestión que yo repito siempre. La transparencia fortalece la verdadera democracia y fomenta la responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Y al mismo tiempo, desde la perspectiva de las instituciones, fomenta la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad y la cercanía de la sociedad, ayudando así a que se afirme su legitimidad. Después entraremos un poquito más en estos conceptos, pero es importante señalar que bajo el concepto de transparencia encontramos dos cuestiones muy distintas respecto a su alcance, pero que están enteramente relacionadas. Muchos de vosotros las conoceréis, además. Por un lado, encontramos la transparencia en la actividad pública, que, como bien sabéis, se articula a través de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la ley para la Administración y para las entidades públicas. Y por otro lado, encontramos el derecho de acceso a la información pública, que es el derecho al acceso de los archivos que están en poder de la Administración, de los archivos y documentos que están en poder de la Administración. Bien, la transparencia en la actividad pública, cuando estamos hablando de transparencia, cuando nos referimos a la transparencia, sobre todo nos referimos a un flujo de información que puede ser de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural o de carácter político, que sea accesible por parte de los ciudadanos. La información, además, que se aporta, debe permitir, sobre todo yo creo que esto es muy importante, evaluar las instituciones que la aportan y formar opiniones racionales y bien sustentadas a los que deciden y a los que participan en la decisión. ¿Por qué es importante esto? Es importante, para ser una administración transparente, que la información que yo aporto sea una información que permita al ciudadano, que permita a la persona que lo ve, visualizar cuál es mi modo de gestión. Si yo pongo muchísima información en una página web que no está ordenada y que además, pues evidentemente, puede sobreexponer al ciudadano, puede tener un exceso de información y además perderse en la misma información. Dejan de estar informados realmente así. Por lo tanto, para ser realmente transparentes, para que la publicidad activa tenga un valor, es necesario que previamente ordenemos esa información que vamos a poner. La publicidad activa, por lo tanto, se trata de un suministro de información por parte de la Administración más rápido y que no obliga al ciudadano a pasar por esta solicitud previa que sí que tendremos con el derecho de acceso a la información pública. Es, por lo tanto, el mínimo que considera la ley que se tiene que ser mostrado. Pues, evidentemente, considera el legislador pues, que resulta de interés para el ciudadano o bien para que se pueda controlar a las administraciones. El principal problema que puede acarrear, ya lo he dicho, es el hecho de que haya una abundancia de información y por lo tanto el ciudadano se pierda en la misma. La transparencia en la actividad pública nos permite, entre otras cosas, también la parte de acceso al derecho a información, pero nos permite
mejorar la eficiencia de las administraciones, mejorar su calidad democrática, sobre todo por esa ordenación que realizamos primero, pero también por la interconexión que se produce entre las diferentes administraciones. La Generalitat Valenciana tiene que poner al alcance una serie de información, también lo hacen las diputaciones, también lo hace el mundo local. Por lo tanto, interconectamos la información que existe entre las diversas administraciones. Muchas veces los procedimientos se repiten en las diversas administraciones sin pensar que una lo está haciendo y sin utilizar los recursos que ya ha tenido. También hay interconexión de la información entre los diversos departamentos. Muchas veces en la Generalitat Valenciana han trabajado las consellerías como compartimentos estancos, cuando realmente con la transparencia lo que hacemos es ver no solo cómo estamos gestionando nosotros como departamentos, sino también el resto de departamentos, y por lo tanto pues somos o podemos ser mucho más eficientes. Y en segundo lugar, el derecho a la información pública. El derecho a la información pública, el derecho de acceso a la información pública, es un derecho subjetivo proclamado directamente en la Constitución, que otorga a los ciudadanos esta facultad de acceder, en principio, a toda la información pública dentro del ámbito de aplicación, en este caso, de la Ley de Transparencia. Es lo que ha señalado Ricard con anterioridad, relacionado con el artículo 105. Es decir, la Constitución española en su momento apostó de una forma clara por la apertura de esta información pública a los ciudadanos. De hecho, constitucionalizó este derecho. ¿Pero dónde lo hizo? Lo hizo en el artículo 105, en donde habla de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, y establece que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de delitos y a la intimidad de las personas. El desarrollo normativo tardó en venir, es decir, la Constitución lo reconoce, pero tardó en venir. Tardó en venir porque no será hasta la Ley 3092 en la que pues, el legislador dotó de un sistema de regulación general este derecho. Con anterioridad únicamente encontramos la regulación de este derecho de acceso a la información, pero con carácter sectorial, en algunos sectores concretos. Cuando llegó, evidentemente, no gustó a nadie, es decir, de manera bastante unánime, la doctrina, la gente que trabajaba en la administración, ha criticado el espíritu profundamente restrictivo de esta normativa en relación con el derecho de acceso a la información. La han tildado de normativa escasa, de falta de rigor conceptual, ha sido realmente muy criticada la conceptualización de este derecho de acceso a los instrumentos públicos. Los perfiles del derecho, del reconocimiento del derecho, eran muy borrosos e imprecisos, y muchas veces quedaba en manos de la administración el criterio de si dar una documentación o no. Fijaos la importancia, porque al final era el funcionario de la propia administración el que tenía que decidir sobre si darle un archivo, un determinado documento a una persona o no. Y muchas veces, evidentemente, estos funcionarios actuaban de manera restrictiva y lo hacían sobre todo también por el miedo de poder incurrir en algún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, pues evidentemente era una regulación que no gustaba. No será hasta la aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, criticable en muchos aspectos, pero que no vamos a ver aquí, es decir, no voy a entrar a la materia, pero sí que quiero resaltar, que se realice una regulación un poco más amplia del derecho de acceso a la información, dedicando esta norma también a regular las exigencias de publicidad activa, es decir, las dos cuestiones. Pues bien, esta ubicación sistemática del artículo 105, del derecho de acceso a la información pública, en un capítulo no dedicado a los derechos, es decir, dentro del título quinto, que está dedicado a Gobierno y Administración, es la piedra angular, es decir, es la cuestión básica de la posición que niega el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública, al no estar evidentemente incluido dentro de la sección primera, del capítulo segundo, del título primero, y no gozar, por lo tanto, de las garantías del artículo 53.2, es decir, no estar incluido dentro de los derechos fundamentales
en nuestra Constitución. ¿Qué es un derecho fundamental? ¿O qué hablamos cuando hablamos de derechos fundamentales? Ya hemos visto qué es esto de la parte de transparencia, donde encontramos el derecho de acceso. Hemos visto que el derecho de acceso está, por un lado, desarrollado legislativamente y hemos visto que además está constitucionalmente reconocido. Y hemos visto además también que no está reconocido dentro de los derechos fundamentales. ¿Qué es un derecho fundamental? Bien, los derechos fundamentales son aquellos que la Constitución determina como tales. Es decir, en el caso de nuestro ordenamiento, aquí tenéis el título primero, son los establecidos dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución. En esta sección encontraríamos los derechos entre el 15 y el 29, pero se establecen también una especial protección para el 14 y el 30, que se encuentran fuera de los mismos. Los que hayáis estudiado ya Derecho Constitucional 2, además conoceréis muy bien esta materia. Y ya me van poniendo 15 minutos. Pues bien, ¿qué es lo más importante en los derechos? Lo más importante cuando hablamos de derechos fundamentales es sobre todo su sistema de garantías. Es sobre todo las garantías que nos dan el hecho de que un derecho sea un derecho fundamental. Encontramos tres tipos de garantías, y voy muy rápido en esto porque esto es una cuestión básica que yo creo que deberíais saber desde constitucionales. Pero, bien, por un lado, garantías normativas. Garantías normativas, entre ellas, pues evidentemente, la inclusión de los mismos en la Carta Fundamental, en nuestra norma fundamental, en la Constitución, la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales sin necesidad de una interposición legislativa. Esto es importante ¿por qué? Porque no necesitan de esa interposición legislativa para poder reivindicar el derecho, para que el derecho sea directamente aplicable. Por ejemplo, en materia de derecho de acceso, si el derecho hubiese sido, o si se hubiese considerado un derecho como derecho fundamental, no hubiese necesitado de esa interposición legislativa, de ese desarrollo legislativo, para que en el momento en que yo solicito un documento a la Administración, poder ir a los tribunales reivindicándolo. También una interpretación, no solo a los derechos fundamentales, sino a todos los derechos, una interpretación conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después veremos un poquito por qué es importante esto. Evidentemente también un procedimiento rígido o grabado de reforma. Están dentro de un capítulo de la Constitución dedicado a derechos fundamentales y el cual para su reforma necesita un procedimiento agravado establecido en el artículo 168, en el cual, como bien sabéis, pues, se necesitan 2/3 de cada una de las cámaras, después habrá disolución de las mismas, convocatoria de nuevas elecciones, las cámaras tendrán que volver a votar por 2/3 la reforma y con posterioridad habrá un referéndum. Evidentemente bastante complicado para su reforma. Y además reserva de ley orgánica. La reserva de ley orgánica supone, en primer lugar, que se quita al legislador ordinario de que pueda regularlo, pero además, ¿quiénes son los únicos que pueden hacer o que pueden establecer leyes orgánicas? Los únicos que tienen capacidad de establecer leyes orgánicas son las Cortes Generales. Por lo tanto, el desarrollo básico del derecho quedaría en manos del Estado, es decir, al menos el contenido esencial. En segundo lugar, hay una serie de garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son las que vienen a posteriori, cuando ya ha habido un quebranto del derecho. En este caso encontramos tres tipos de garantías. El primero es un recurso ante los tribunales ordinarios con un procedimiento de preferencia y sumariedad, es decir, más rápido. Cuando llega el caso allí, lo que hacen los tribunales es, los jueces, ponerlo por delante de otros procedimientos en los cuales no estén implicados derechos fundamentales. También un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es decir, si no te dan la relación los tribunales ordinarios, se puede recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, un recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por el quebranto, en este caso, de los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, una garantía institucional relativa al defensor del pueblo. Es decir, el defensor del pueblo tiene competencia en la defensa de los derechos del título primero. Y aquí vamos a la pregunta, antes de que Ricard empiece a decirme que no tengo tiempo. ¿Es la transparencia un derecho fundamental? Pues bien, el derecho a la información pública ya hemos visto que tiene relevancia constitucional porque está establecido en el artículo 105,
pero la ubicación en este artículo 105, situado fuera del capítulo dedicado a los derechos fundamentales, lleva a gran parte de la doctrina a negarle el carácter de derecho fundamental y evidentemente a considerarlo como únicamente un derecho subjetivo, un simple principio rector de la política social y económica. Frente a esto existen diversas posturas. Sobre todo vamos a mirar tres que hemos cogido de algunos autores. La primera es la que niega el carácter de derecho fundamental al acceso a la información pública. Ya lo hemos visto que el principal argumento es esa ubicación del artículo 105 y que lo considera como de configuración legal. Pero en segundo lugar hay otra tendencia que considera que sí que puede tener una función instrumental con algunos derechos fundamentales. Es decir, el derecho de acceso a la información en muchos casos es un prius necesario para la efectividad de algún derecho fundamental. Es decir, para hacer efectivo un derecho fundamental, como prius, pues necesito esa información de la Administración. Así lo considera, por ejemplo, en parte el Tribunal Supremo, que ha indicado que la Constitución regula este derecho como no fundamental, es decir, niega la fundamentalidad, pero sí que acepta la instrumentalidad, aunque relacionado con tres derechos. Puede estar relacionado con tres derechos. En primer lugar, con el derecho de participación política, del artículo 23. En segundo lugar, con el derecho a la libertad de información. Y en tercer lugar, con el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, se considera que tiene una relación con estos derechos. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2000 establece que se halla una relación instrumental respecto a determinados derechos fundamentales, aun cuando no gocen sí de la protección reforzada de los mismos. Por otra parte, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional encontramos sobre todo hay una sentencia básica, pero es una sentencia muy antigua, es una sentencia de 1988, en la cual establece es decir, que el artículo 105 no reconoce derechos fundamentales y niega que sea un derecho fundamental y por ende niega el derecho de amparo frente al mismo. Por lo tanto, y por último, encontramos una tercera posición. Y además es en la que más me quiero centrar. En este caso, se da un paso más en la relación instrumental y se considera el derecho de acceso a los registros y archivos como un derecho fundamental autónomo integrado dentro del derecho de información del artículo 20 de la Constitución. Es esta la postura en la que nos vamos a situar. La formación que tienen las administraciones públicas, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no es exclusiva de los poderes públicos, sino que es de todos los ciudadanos, como evidentemente también lo son las instituciones. Bien, como he dicho, esta posición de los órganos jurisdiccionales dista bastante de ser una posición definitiva, sobre todo porque el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre si cabe interpretar o no cabe interpretar el derecho de acceso a los archivos como un derecho incluido en el artículo 20, en la libertad de información. Y porque evidentemente únicamente tenemos la sentencia, o únicamente, al menos en este aspecto, tenemos una sentencia que es del 88, con posterioridad o pensado un poco en cómo ha evolucionado la concepción de la participación y la relación entre ciudadanos y administración desde el año 88 hasta la actualidad. Ha evolucionado tanto que los instrumentos internacionales, que los convenios internacionales han incluido el derecho de acceso a los archivos como derecho fundamental. Por lo tanto, esa relación entre ciudadanos y administración ha variado mucho desde un principio, desde hace 30 años a la concepción que tenemos en la actualidad. El Tribunal Constitucional, por otra parte, sí que se ha pronunciado en relación con el derecho a la información en el caso de los parlamentarios, y además lo ha extendido también a los concejales y a los diputados provinciales, por ejemplo. ¿Y cómo lo ha hecho? En este caso, sí que señala el Tribunal Constitucional que el derecho de acceso a los archivos
guarda relación con el desempeño de sus funciones, es decir, guarda relación con el artículo 23.2, que es el derecho de participación. Por lo tanto, porque advierte que dicha información sirve para ejercer funciones que le son propias, es decir, para controlar, entre otras cosas, la acción del gobierno. El principal argumento, como hemos dicho, descansa en el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política, que además el Tribunal Constitucional lo conceptúa a través de representantes, a pesar de que el artículo 23.2 establece no solo la participación indirecta a través de representantes, sino, recordad, la participación directa de los ciudadanos en las administraciones públicas. Por lo tanto, aquí es necesario hacer una pregunta y volver a lanzar otra pregunta, y es el hecho de por qué el Tribunal Constitucional sí que incluye como derecho fundamental y sí que incluye el recurso de amparo en el caso del acceso a la información pública por parte de los representantes políticos, pero no lo hace en el caso de los ciudadanos. No lo hace en el caso de los ciudadanos, sobre todo por una interpretación restrictiva de este derecho de participación política. Y es un derecho que ha ido evolucionando mucho y ha ido evolucionando la concepción que tenemos de él. Ya lo he dicho en un primer momento, no es lo mismo la participación política, o no era lo mismo la participación política de los años 80 que la participación política en la sociedad actual. Sobre todo también porque existen muchísimos mecanismos que nos han permitido hacer una mayor interacción entre ciudadanos y poderes públicos. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. Desde la Generalitat Valenciana, actualmente, en la actualidad se puede participar, cualquier ciudadano puede participar en la elaboración de proyectos de ley, o de proyectos de reglamento. Es decir, cualquier ciudadano puede participar directamente con la administración para una determinada cuestión. Para esta participación, ¿qué es lo que necesitará el ciudadano para poder participar? Información. Es decir, lo que necesitará para ejercer esa participación directa es, evidentemente, información y acceso a los documentos que están en poder de la administración y que, como os hemos dicho como concepto, no son de la propia administración, sino que son de todas y de todos los ciudadanos. Pues bien, para el reconocimiento de este derecho existen diversas opciones. En primer lugar, es considerarlo un derecho fundamental por su vinculación a la libertad de información del artículo 21, interpretado a la luz del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Existen diversas sentencias a partir del año 2009 del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por la interpretación del convenio, en la que considera el derecho de acceso a la información pública como parte del derecho a la libertad de expresión, es decir, como parte del artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. También en el ámbito de la Unión Europea, como hemos dicho antes, encontramos reconocido este derecho, tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión como en el mismo Tratado Fundacional. Por lo tanto, podríamos considerar que haciendo una interpretación del mismo puede estar considerado dentro de este artículo. Hay otra posición que yo creo que además también es correcta y además reivindicable, y es el hecho de los que consideraban en su momento que la ley de transparencia se debía haber aprobado mediante ley orgánica. Es decir, se debía haber aprobado mediante ley orgánica porque desarrolla una libertad informativa más del artículo 20. Y esto interpretándolo, como hemos dicho, vía artículo 10.2, que es la interpretación de los tratados, conforme a los tratados internacionales. Esto hubiese supuesto elevar al rango de categoría fundamental un derecho por la vía legislativa. ¿Esto es posible? Y lo pregunto porque tengo además al lado a Ricard, que como bien sabes sí que es posible. Es posible porque ya ha sucedido. Sucedió con la ley orgánica sucedió con la ley de protección de datos, es decir, en su día la ley orgánica 5/1992 de regulación, de tratamiento y automatización de datos de carácter personal, a partir de la referencia del artículo 18.4, es decir, a la que se establecía la regulación
por ley del uso de la informática, pues evidentemente reguló mediante ley orgánica el mismo y lo hizo como si fuese un derecho fundamental. Un año después, evidentemente, el Tribunal Constitucional le dio la razón y estableció que sí que la protección de datos era un derecho fundamental en sí mismo. Sea como fuese, es necesario, evidentemente, avanzar en la concepción de la transparencia como derecho fundamental. Y lo es por muchas cosas, pero yo quiero reseñar algunas. Es decir, lo es porque no creo que se tenga que considerar el derecho al acceso a los documentos únicamente como una cuestión derivada del artículo 105. Es decir, si nos quedamos en el 105, estamos siendo muy pobres en la concepción que tenemos del acceso a la información pública, del acceso que tenemos a las administraciones. Es mucho más que un derecho de acceso a estos documentos. Supone, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos puedan saber y conocer qué está haciendo el gobierno. Y, por lo tanto, va mucho más allá de únicamente el acceso a los archivos administrativos. Además, opera como un medio de control de la administración. Supone poder evitar esta desviación de poder o, en parte, intentar controlar esta desviación de poder con un control que pueden realizar o que realizan los ciudadanos. Pero además constituye un elemento esencial para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Evidentemente, difícilmente se podrá participar si hay un desconocimiento. Con el derecho de acceso, por lo tanto, se promueve una información pública libre. Y esto es muy importante. Esta información pública es la base para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. En muchas ocasiones lo que se ha puesto de manifiesto es que la transparencia, lo he dicho muchas veces, no me canso de repetirlo, es que la transparencia es la base para la participación no manipulada. Es decir, imaginad que existen dos maneras de participar. Una, que yo os cuento cómo están las cosas, puedo contarlo de una manera o de otra, y que os pida vuestra participación. Y otra es que yo os muestre la documentación de cómo se están haciendo las cosas y vosotros podáis valorar a través de esta documentación que ponemos al alcance de los ciudadanos, valorar cuál es vuestra posición en relación con ella y participar. Por lo tanto, la transparencia permite esa participación no manipulada, permite al ciudadano ser mucho más libre a la hora de participar y permite, cómo no, una información pública libre. Además, permite la rendición de cuentas, es decir, va mucho más allá. Existe, como hemos dicho, una nueva relación entre ciudadanos y administraciones públicas, por la cual pues las administraciones públicas tenemos que mostrar nuestra manera de gobernar, la manera en que tomamos decisiones, los proyectos, el cumplimiento o no de estos proyectos que nosotros anunciamos, o una cosa tan fundamental con cómo se gasta el dinero, es decir, en qué nos gastamos el dinero, que al final no es un dinero de la administración, sino que es el dinero de todas y de todos los ciudadanos. Por lo tanto, esta rendición de cuentas o esta interrelación entre ciudadanos y administración ha cambiado durante estos tiempos. Además, también contribuye a reforzar la legitimación de la administración y la confianza en el ciudadano. Es un modo de relegitimar el sistema, de mejorar, evidentemente, nuestra democracia. Actualmente nos encontramos frente a una cierta deslegitimación del sistema. Recordad que en los últimos tiempos esa relación, la confianza que tenían los ciudadanos en la política y en los políticos ha ido decreciendo tanto como que en los últimos tiempos los políticos y la política casi que se han convertido en un problema de los ciudadanos, y eso es un problema grandísimo para las administraciones públicas y para las instituciones. Volver a ganar la confianza es difícil, es como cuando defraudas a alguien y tienes que volver a intentar que confíen en ti. Es muy difícil. La transparencia, el acceso a la información pública nos da esta posibilidad. Además, ha ido cambiando la legitimación, la legitimidad de las administraciones. Ya no se establece de 4 en 4 años, ya no es únicamente las elecciones las que dan la legitimidad a los sistemas, sino que es la participación durante todo este tiempo la que también legitima este sistema. Voy yendo mucho más rápido porque ya me van
señalando que hay que acabar. Pues bien, en los últimos tiempos, como he dicho, había habido un divorcio entre los ciudadanos y los poderes públicos, y apostar por la transparencia pues, es imprescindible para recuperar la confianza perdida. La apuesta de la transparencia es y debe ser tender puentes entre la administración y el administrado, es decir, una apuesta por la complicidad de las instituciones con los ciudadanos. El hecho, además, de que el derecho a la información pública sea un derecho fundamental no es evidentemente una cuestión baladí, como ya lo hemos expuesto. No lo es por las garantías que lleva aparejadas los derechos fundamentales que ya hemos visto, es decir, el tema de la reserva de ley orgánica, el procedimiento preferente y sumario, el recurso de amparo, la aplicación directa, es decir, que nosotros podamos reivindicarlo ante los tribunales. No es únicamente eso, es también mucho más, porque decidir el régimen de transparencia en el que se sujeta el sector público es tanto como configurar uno de los elementos estructurales del sistema político y jurídico, y es imprescindible además para lograr un Estado verdaderamente democrático. Ya lo he dicho, hemos de tener en cuenta que las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos han cambiado. Han cambiado esta manera en que interactuamos los unos con los otros. Ha cambiado y ahora somos, como dice además el proyecto de la Diputación, un gobierno más abierto y una administración mucho más cercana. Por lo tanto, también tiene que cambiar esa concepción, tiene que avanzar, porque ya hemos visto que posibilidades hay, tiene que avanzar esa concepción del derecho de acceso a la información pública, no solo como un derecho subjetivo, no solo como una cuestión instrumental, sino como un verdadero derecho fundamental. Concluyo ya y hago una conclusión un poco alejada, además hago una conclusión pequeña. Y evidentemente la calificación o no como derecho fundamental, lo hemos visto, es importante por todo lo que hemos dicho. Pero evidentemente lo realmente importante es que existan mecanismos para la efectividad del derecho, es decir, que existan instrumentos que permitan un verdadero acceso a la información de manera ágil y de manera eficaz. ¿Por qué? Porque si únicamente nos limitamos a establecerlo como derecho fundamental, pero no implementamos los procesos para poder hacer efectivo el derecho, para que la gente de verdad pueda tener acceso a toda esa información que tiene la administración, pues tendremos un derecho reconocido casi como si fuese un derecho humano, y entre comillas derecho humano por el tema de las garantías, pero la efectividad del mismo al final pues no se verá por ningún lado. Por lo tanto, cabe avanzar hacia la conceptualización de la transparencia como un derecho fundamental y, además, es necesario que se establezcan los mecanismos adecuados para hacer este derecho y este acceso de los ciudadanos a la información verdaderamente efectivo. Y acabo ya, evidentemente, dándoos las gracias por haber escuchado y las gracias por estar atentos a estas horas de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a la ponente la paciencia con el moderador y su estricto cumplimiento del timing. Yo quiero destacar, antes de daros la palabra, porque ya os vamos a dar la palabra, dos o tres cuestiones muy rápidas. Hemos repasado las tres consecuencias muy directas de no considerarlo un derecho fundamental, de considerarlo un instrumento, de considerarlo un derecho fundamental. Yo me he quedado con dos ideas fundamentales en la intervención. El primero es, oigan, tribunales, legisladores, políticos, estamos en 2016, igual tocaría interpretar el derecho a la transparencia con los criterios del año 2016 y no los criterios de 1988, que no es ninguna tontería. Y la segunda, una frase que he destacado y en esta condición de hombro orquesta ya está en Twitter: apostar por la transparencia es apostar por un debate limpio y por la rendición de cuentas. Yo les voy a dar la palabra a ustedes, a vosotros, pero lanzando una pequeña reflexión a los que estéis aquí, con independencia de vuestra condición, pero especialmente en aquellos casos en los que sí tenéis la condición de técnico o de político, cuando intervengáis,
me gustaría que todos participéis, pero cuando intervengáis que lo hagáis desde una reflexión. Hemos discutido o hemos planteado si la transparencia es un derecho fundamental. Mi cuestión, no a la ponente, sino a todos los que están aquí es, ¿nos vamos a atrever a eso? ¿Somos conscientes del compromiso que supone? ¿Estamos dispuestos a aceptar ese compromiso? Es decir, insisto, en las cosas que hacemos en la Diputación, el público no es un mero preguntador, es tan protagonista como los que estamos aquí. Así que ánimo a quien quiera intervenir. Intervenciones, por favor. Y diría que intervenir además es casi obligatorio. Los he matado. No, seguro que hay persones dispuestes. Encara que siga per a trencar el foc, no? A veure, indubtablement una societat en la que anem, la transparència té que ser un dret fonamental. Indubtablement per a molta gent suposa una sèrie de riscos, però si no caminem per ahí, malament. I dins d'aquesta reflexió i el que estava comentant, hi ha un aspecte que està utilitzant-se molt per a privar la transparència, i és tot el tema de la protecció de dades. És a dir, els ajuntaments, les administracions, moltes vegades s'escuden en la llei de protecció de dades per a, d'una manera sense raó, poder negar la informació als ciutadans. Ahí hi ha una sèrie de perills. Probablement hi ha que definir molt més clarament quins aspectes són susceptibles de la protecció de dades i quins aspectes no són susceptibles de la mateixa en la diversa documentació que pot existir en l'administració. Sí, breu meu, a més, jo sempre que parlo de protecció de dades i estic al costat de Ricard, m'agarra com una espècie de vergonya, que és com el deixeble quan està al costat d'un mestre de la protecció de dades. Nosaltres ens trobem en el mateix problema, és a dir, jo plantejo com a problema perquè, evidentment, una de les qüestions algunes de les veus per a declarar la fonamentalitat del dret a la transparència són també els que la posen en contradicció amb la protecció de dades. Sobretot per el fet de la ponderació, és a dir, en el moment de la ponderació, si trobem un dret fonamental front a un dret que no és fonamental, evidentment i normalment el que pesa més és el dret fonamental front al no fonamental. Algunes de les veus diuen que la transparència tindria que ser un dret fonamental també per a ser molt més justos en aquesta ponderació entre transparència i protecció de dades. Dic que és un problema perquè, i crec que a més té importància perquè també les altres administracions, també nosaltres, ens trobem amb aquesta dificultat, amb la dificultat de discernir o de separar quines són les dades protegides i les dades que no es poden donar i les que sí que es poden donar. Evidentment, en un principi, un dret d'accés a la informació i la persona que dona la informació, si aquest document té o conté dades personals, tindria simplement que separar aquestes dades personals del document que dona. No suposaria una negació directa del dret d'accés, sinó que l'administració mateixa llevaria o apartaria les dades, a no ser que, evidentment, tot el document tinguera un caràcter molt més reservat o siguera informació personal directa d'alguna persona, discernir en aquests aspectes. Alguna intervenció? Sí. Allà a l'esquerra. En primer lugar, muchas gracias por la intervención, ha sido muy interesante, pero había un detalle que me gustaría no tanto preguntar sobre él, sino si podría desarrollarlo un poco más. Yo entiendo que la transparencia y la participación ciudadana están relacionadas y yo lo interpreto un poco no tanto como simplemente un derecho, sino también un deber. De hecho, cuando luego decía que si no hay información o si la persona no se informa, difícilmente puede participar. Cuando decía que si se da toda la información desordenada o sin un criterio, no se genera realmente el objetivo que se pretende de transparencia, a mí se me vuelve una reflexión. Si
si organizamos y ordenamos la información que se proporciona al ciudadano, o sea, bajo qué criterio, o si deberían haber criterios uniformes en cuanto a Diputación, a los propios ayuntamientos, a Consellería, y si esa propia actividad de organizar y ordenar la información a los ciudadanos no debería hacerla realmente como esfuerzo propio el ciudadano, es decir, proporcionarle absolutamente toda la información y que sea el ciudadano el que se esfuerce y realmente tenga interés en participar y observar aquella información que tiene a su alcance. ¿No es un poco tutelar esa participación? No. Cuando hablamos de ordenar, o cuando me refiero a la ordenación de la información antes de ponerla en la web, sobre todo me refiero a un sistema de archivos correcto. Es decir, que toda la información esté ordenada y tenga un criterio archivístico que sea coherente. Por ejemplo, normalmente la documentación se archiva, en archivos, valga la redundancia. Se archiva de una determinada manera y tiene un determinado orden. Esto tiene una coherencia. Las administraciones públicas hasta el momento habían utilizado sistemas de archivos, tenemos archiveros, pero teníamos archiveros relacionados sobre todo con la cultura, es decir, relacionados con pues los documentos más históricos. Pero las administraciones públicas nunca han apostado, no han venido apostando por un sistema de archivos informatizados, un sistema de archivos de la documentación administrativa propia. Por lo tanto, tú imagínate que tú tienes en tu mesa miles de papeles desordenados. ¿Estaría toda la información que tú quieres buscar? Sí, lo tendrías en tu mesa y estaría todo ahí desordenado. ¿Qué ocurre ahí? Que te puedes perder. Es decir, si llego yo a tu mesa para buscar un determinado papel, puede ser que no lo encuentre. En cambio, si esa mesa está ordenada y tiene una coherencia, que además está basada no por criterios políticos en sí, sino por criterios basados desde la archivística, es decir, desde los que saben de la ordenación de documentos, evidentemente tú vas a poder encontrar el documento mucho antes. Si yo aboco los miles de millones de documentos de información que tiene la Generalitat Valenciana en una página web y te los pongo todos allí conforme voy cogiendo, ahora cojo uno, lo subo, cojo otro, lo subo, cojo otro, lo subo. ¿Encontrarías la documentación que buscas? Seguramente no. ¿Sería transparente? Es decir, yo he puesto todos los documentos y todos los papeles que tengo como administración al alcance de los ciudadanos. Ahora bien, ¿estaría siendo una administración transparente? Para nada. Es decir, estaría siendo una administración casi más opaca. ¿Por qué? Porque se necesita un marco en el que el ciudadano, cuando busque una documentación, pueda ser el sistema lo suficientemente intuitivo como para encontrar lo que está buscando. Y que además encuentre lo que está buscando y lo haga con el menor número de clics, se suele decir cuando hablamos de páginas y portales de transparencia. Es decir, para que lo haga de manera intuitiva y con poco esfuerzo. Ahí está el orden y ahí está la ordenación. Nosotros en la administración teníamos muchísima documentación, muchísimos documentos administrativos que estaban desordenados o que estaban en diferentes sitios. Todo eso necesita un orden para que no solo la persona que tiene allí los archivos pueda saber, que muchas veces tú tienes un cosmos en tu caos particular, es como mi mesa de trabajo. Mi mesa es un auténtico caos, pero tiene un cosmos que solo yo entiendo, lo saben muy bien ahí la gente de mi gabinete. Tiene un cosmos, pero únicamente para mí. El que venga de fuera no va a encontrar nada. Pues es eso, es decir, es establecer un sistema en el que intuitivamente y además con un sistema establecido desde la archivística, desde los sistemas de archivo, podamos encontrar el documento que encontremos, que tengamos más fácilmente. Eso he dicho que crea o que nos hace administraciones más eficaces. También lo hemos dicho siempre. Cuando se le dice a un estudiante que estudie o que trabaje y que se ponga a estudiar, una de las primeras cosas que se le dice a la gente que sabe de técnicas de estudio es que ordene la documentación que tiene, es que ordene su mesa. ¿Por qué?
porque eso hace una estructuración, te da mayor eficiencia a la hora del estudio, también como administración te da mayor eficiencia a la hora de trabajar. Porque no solo el ciudadano encontrará las cosas, sino que también la propia administración encontrará las cosas, porque muchas veces no es fácil encontrarlas si hay este desorden. Es ahí a lo que me refería yo cuando hablamos, por lo tanto, de ordenación de los archivos para poder ser transparentes. Y evidentemente para que la transparencia sea una transparencia real y no únicamente una transparencia llamada de fachada. Perfecto. ¿Alguna intervención más? Sí. Ya la última. Hola, mira, cuando hablamos de transparencia y de enseñar documentos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ordenanzas? ¿Contratos? No sé, licencias, contabilidad. ¿Nos referimos a todo en general? ¿O a qué? Porque estamos generalizando, pero no estamos concretando en qué aspectos, qué es lo que tenemos que dar al ciudadano y ser transparentes, en qué sectores. Fíjate, yo antes he hecho la distinción de dos cuestiones interrelacionadas, la publicidad activa y el derecho de acceso. En la publicidad activa, la ley nos marca todo aquello que nosotros, sin que nos lo pida el ciudadano, tenemos que poner al alcance de los ciudadanos. Es decir, aquello que tiene que estar per se en nuestro portal de transparencia, un mínimo, que va desde la información económica o financiera, los contratos de la administración, lo que cobran los cargos públicos, regalos, viajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo aquello establecido que la ley establece. Y en segundo lugar, tenemos el derecho de acceso. ¿El derecho de acceso qué es? El derecho de acceso es un derecho de acceso a toda, cualquiera, de documentación administrativa. Los tribunales han matizado un poco, en algunos casos se han denegado, por ejemplo, este derecho de acceso cuando no es un documento que tenga o que obre en poder de la administración, sino que la administración tenga que hacer un documento específico para darte. Pues, por ejemplo, cuando se piden explicaciones sobre algo. Creo, de todas maneras, que también tendríamos que avanzar no solo a que sean todos los documentos que tiene la administración, sino a que se puedan también pedir explicaciones, es decir, por ejemplo, cómo se va a aplicar una determinada cuestión. Si bien desde el ámbito de los representantes políticos, de los representantes de los ciudadanos en las Cortes, por ejemplo, sí que se hace, no se admite en relación con el ciudadano. Pero de lo que hablamos de derecho de acceso es todo aquello que no tenga alguno de los límites que hemos dicho, que es un poco la protección de datos, que es el hecho de que pues, por seguridad, creo que era la otra, y una tercera que no recuerdo. Estoy ahí pero con unos límites pues, muy estrechos. Por lo tanto, es toda la documentación que tengamos en poder de la administración pública. Es un cambio de concepción, y es un cambio de concepción de que estos documentos que tenemos en la administración no son documentos nuestros, sino que son de todos, y que por lo tanto lo tenemos que utilizar. Y no hemos hablado del Open Data, porque esto es que cualquier ciudadano pueda solicitarte una documentación. Después tenemos el sistema de datos abiertos, o los portales de datos abiertos. Los portales de datos abiertos lo que hacen es que la administración tenemos y generamos datos que tenemos ahí, y que igual para nosotros pues tampoco no tienen pues, series, por ejemplo, de lluvia, datos de polución, datos de horarios de recogida de basuras, etcétera, etcétera. Datos que nosotros tenemos como administración y que igual a nosotros pues, nos pueden servir o no, pero son datos con los cuales pues, se pueden crear aplicaciones, se pueden unir esos datos con otros y hacer algo que sea útil para los ciudadanos. Se tiene que abrir también ese tipo de datos. Por lo tanto, cualquier tipo de documentación que no contenga datos de carácter personal o que afecten evidentemente a la intimidad. Perfecto. Estamos dentro del horario de retraso asumible o recuperable, por tanto, cerramos aquí la intervención de Zulima. Podríamos estar horas porque el tema es muy interesante, pero toca seguir con la jornada, así que le doy las gracias y les animo a aplaudir la intervención de nuevo.